Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí en la sala del programa de matemática educativa. Buenos días a todos los que nos acompañan a la distancia y a los que a lo mejor nos van a acompañar cuando vean el seminario ya en línea a posterior. El día de hoy estamos en la cuarta sesión del octavo ciclo del Seminario Matemática Educativa, Cultura y Sociedad, y cerrando la temática de estadística, tenemos el gusto de contar con la doctora Lucía Zapata Cardona, quien es profesora titular de la Universidad de Antioquia, Colombia. Ella es licenciada en Matemáticas y Física, especialista en la disciplina de estadística y doctora en educación matemática. Y pues sus intereses investigativos se han centrado en la formación de profesores, en la evaluación docente y en el desarrollo de conceptos estadísticos en estudiantes de primaria, secundaria y formación universitaria. Cabe aclarar que la formación secundaria en su país abarca en nuestro país es lo que es secundaria y preparatoria. Y pues bueno, en sus pasatiempos ella es una persona que le gusta hacer yoga. Y también quiero aprovechar la presentación para invitarlos a toda la comunidad a que quien pueda asista de manera presencial. La sala está abierta para todos. Ahora contamos con la presencia del maestro Alfredo de la Normal de Naucalpan. Y pues bueno, nos gustaría que también se unieran más personas. Esta es una invitación abierta para todo aquel que esté interesado. Bueno, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Lucía Zapata y vamos a escuchar su presentación. Buenos días, muchas gracias. Quiero expresar mi gratitud al programa de Matemática Educativa por esta invitación. Me siento muy honrada de estar acá y siento que esta es una oportunidad excelente de divulgar lo que hacemos y que como hermanos latinoamericanos conozcamos qué estamos haciendo y estrechar lazos de colaboración. Entonces, de nuevo, mil gracias por esa invitación. La charla que quiero compartir con ustedes hoy la he titulado Enseñando Estadística para la Ciudadanía Crítica y vamos a entrar un poquito en los detalles epistemológicos de lo que significa la ciudadanía crítica. La charla la he dividido en 3 segmentos. El primer segmento, quiero contarles cuáles son esas motivaciones que nos han llevado a nosotros, al equipo de investigación, a trabajar en esta temática de la ciudadanía crítica. En la segunda parte, quiero contarles algunos resultados que dentro del equipo de investigación hemos tenido en la investigación en educación estadística y cómo esos resultados nos han también influenciado en esta última parte que voy a compartir con ustedes, que es precisamente la ciudadanía crítica y cómo llevarla al aula, cómo a través de una estructura que nosotros hemos llamado las investigaciones estadísticas en el aula se va consolidando para atender a este objetivo de la formación de la ciudadanía crítica. Entonces, es a grandes rasgos la estructura que voy a compartir con ustedes. Y voy a empezar con esa motivación. El problema que nosotros hemos observado tiene que ver con esa dicotomía que hay entre el mundo y la escuela. Esta dicotomía la hemos fundamentado en los hallazgos de la literatura. Este es un artículo de Carragher y colegas, muy famoso, publicado en 1985, y habla sobre las diferencias en el cálculo mental de los niños de la calle, vendedores de dulces, y los niños escolarizados, y cómo los niños de la calle se desempeñan mejor en el cálculo mental. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la escuela?
si nos va mejor en la calle, ¿cómo vamos a aportar desde la escuela? Bueno, ese es un argumento. El otro argumento es de un colega del área, Arthur Bakker, y sus colegas. Este estudio fue trabajado en los Países Bajos. Los Países Bajos tienen una estructura de la escuela secundaria muy diferente a la que tenemos nosotros los latinoamericanos. Allí los jóvenes, una vez terminan su ciclo de la secundaria, mucho antes de la preparatoria, ellos deciden si ir a la formación universitaria o a la formación para el trabajo. Estos chicos que narran este estudio son chicos de formación para el trabajo. Y la situación es que los chicos habían visto muchos cursos de estadística en su formación, pero cuando llegaron a una situación real en la que tenían que usar esas herramientas estadísticas, los chicos no supieron cómo usarla, pero tenían una fuerte formación estadística. Entonces ahí es donde nosotros vemos esa dicotomía entre la escuela y el mundo. Parece que tenemos unas estadísticas para la escuela y otras para el mundo. Y el último escenario que quiero compartir con ustedes es una situación que sucedió en Colombia. Yo estoy segura que eso aquí no pasa. Este fue un asunto de corrupción. Fue un descalabro de una inversionista en la bolsa de valores. Esta inversionista captó dinero de personas naturales y personas jurídicas y se hizo un manejo un poco riesgoso para el capital, y no sabemos si fue también un manejo antiético, pero por lo menos sí fue un manejo con mucho riesgo y con prácticas que violaban ciertos estándares. Interbolsa quebró y después de algún tiempo se hicieron algunos juicios, se vincularon algunas personas, pero la reflexión de nosotras no es tanto en la estructura que llevó a la quiebra a Interbolsa, sino qué pasaba con esos profesionales que estaban detrás de Interbolsa. Todos eran profesionales de universidades muy prestigiosas. ¿Qué está pasando en la educación que estamos permitiendo que las profesiones no nos ayuden siquiera a trabajar esa parte humanística y moral y un asunto ético? O sea, en las escuelas nuestra apuesta es que la parte humana no solamente las deben dar las artes, la música, sino que tiene que ser una formación integral. Entonces esos son pues como las motivaciones para empezar esta charla. Creemos que ese aislamiento que hay entre el mundo de afuera y el mundo de la escuela trae como consecuencia que a los estudiantes se les niegue esa posibilidad de vincular esos dos mundos. Que lo que aprendan en la escuela tenga una relación con el mundo. Esto lo trabaja mucho Giroux en un libro llamado La escuela y la lucha por la ciudadanía. Para quienes estén interesados en explorar un poco más, él trata este tema de ese vínculo de la escuela y el mundo de afuera. Bueno, a continuación voy a contarles un poco de los resultados que hemos tenido en el equipo de investigación en el que yo trabajo y cómo nos ha dado luces para trabajar esa dicotomía. Entonces voy a contarles un poco sobre cómo ha sido esa tradición en la enseñanza de la estadística y qué nos ha permitido identificar. Entonces voy a hablarles un poco de algunas tareas que los profesores de estadística en estas investigaciones que hemos hecho proponen a los estudiantes y algunas de las preguntas que le hacen en la clase. En esta situación
la enseñanza de la estadística en Colombia ha privilegiado mucho el conocimiento teórico. Entonces, se privilegia el aprendizaje de técnicas, de procedimientos, de simulaciones, pero son simulaciones que no tienen una intención específica, sino que son simulaciones prefabricadas que los estudiantes deben ejecutar, pero no están resolviendo una situación particular. Bueno, entonces voy a hablarles primero de las tareas de clase. Este fue un trabajo que se hizo con una investigación auspiciada por la entidad que patrocina Ciencia y Tecnología en Colombia. Entonces lo que hacíamos era estudiar las clases de los profesores de estadística y nos centrábamos específicamente en las tareas que los profesores proponían. Fueron 18 clases en total y de esas 18 clases nos enfocamos específicamente en las tareas y estábamos intentando mirar esas tareas a qué parte de este ciclo investigativo correspondían o dónde se podían ubicar. Lo que encontramos es que en el 33% de esas tareas estaba un interés por el proceso de recolección de datos. En el análisis, solamente 8% de las tareas que iniciaron con un problema solo correspondían al 12% y 47% de las tareas se centraban en la aplicación de algoritmos. Para quienes estén más interesados en detalles de esta investigación, está publicada en una revista llamada Unipluriversidad. Allí narramos pues como todo el proceso metodológico de la investigación y los resultados que se tuvieron. Aquí solamente estoy intentando mostrar como los hallazgos esenciales de esas investigaciones. En ese mismo sentido, nos enfocamos también en las preguntas que los profesores hacían a los estudiantes en esas clases. Lo que encontramos es que estas preguntas nos daban elementos del tipo y la calidad de la clase. ¿Cuál era el tipo de pensamiento que se estaba formulando de acuerdo a estas preguntas que se hacían? También, para quienes estén interesados, este está publicado como capítulo del libro en el libro de Teaching and Learning of Statistics. Y los resultados de este estudio fueron muy interesantes porque lo que nos mostraba era que había un privilegio en cierto tipo de preguntas. Nosotros clasificamos las preguntas en 4 tipos: preguntas cerradas, preguntas de procedimiento, preguntas de monitoreo y preguntas de análisis. ¿Dónde creen ustedes que se concentró la mayor densidad de preguntas de los profesores? ¿En cuál de ese tipo de categorías? Bueno, vayan pensándolo, yo les voy contando mientras tanto. Esas preguntas cerradas estaban enfocadas más en el profesor preguntarle a los estudiantes hechos muy particulares: cuántas cartas tiene una baraja, cuál es el espacio muestral en esta situación particular, qué es lo que estamos buscando. Eran preguntas muy concretas y por eso las llamamos cerradas. Preguntas de procedimiento: el profesor le preguntaba únicamente a los estudiantes por algoritmos: cómo puedes encontrar el promedio, cómo calculas la desviación estándar. Preguntas de monitoreo eran preguntas que el profesor hacía para identificar si los estudiantes estaban siguiendo la clase. ¿Cuál es la muestra en este ejemplo? Y las preguntas de análisis preguntaban por justificación, por razonamiento, por predicción o toma de decisiones. Uno de esos ejemplos es: cuáles son las razones que tienes para decir que el jugador A tiene más ventajas que el jugador B. Ahora les voy a mostrar una tabla. Mi intención no es que lean el detalle de esta tabla, sino los totales. Entonces, en la última fila de esta tabla vemos que las preguntas cerradas fueron las que abundaron allí
en esas clases. Entonces, cuando nosotros encontramos que hay un privilegio de ese tipo de preguntas, pues la conclusión es que algo está pasando en la clase de estadística, que estamos privilegiando ciertas formas, y esas preguntas de análisis, que eran las que desafiaban el razonamiento y el pensamiento estadístico de los estudiantes, no las estábamos privilegiando. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo desafiar esas condiciones actuales para enseñar estadística para una ciudadanía crítica? Entonces, en la tradición en la enseñanza de la estadística, nosotros tenemos un fuerte énfasis en la acumulación de saberes. La propuesta que nosotros estamos intentando desarrollar se aleja un poco de esa forma tradicional e intenta integrar la formación técnica que debe tener cualquier persona que trabaje estadística, pero también con la formación humana, formación como ciudadanos críticos. Entonces ahorita voy a entrar un poquito en el detalle de qué se entiende por ciudadanía crítica y de dónde viene el concepto de ciudadanía crítica. No sé si ustedes logran asociar esta imagen con algo. Sí. Creo que para el mundo esta imagen es muy familiar. Esta es una de las imágenes tomadas en el campo de Auschwitz. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial transformaron mucho el pensamiento filosófico en la Alemania post-nazi, y esto tuvo grandes implicaciones en la educación. Teodoro Adorno indicaba que la educación tiene que ayudarle al ser humano a que esos horrores del Auschwitz no vuelvan a tener lugar en la escuela. Porque si nosotros estamos educando y estos horrores se siguen presentando, entonces la educación no está transformando las vidas de las personas que llegan a la escuela. O sea, la historia de la escuela no es una historia muy prominente. La escuela, como muchos de ustedes saben, viene de la mano con el desarrollo industrial. Entonces casi que era la escuela una necesidad de la industria para tener a los niños de los trabajadores que llegaban allí pues como al campo productivo. Pero la escuela tiene que superar esa primera necesidad de tener a los niños para que sus padres puedan ir a trabajar. La escuela tiene que ayudarle también al ser humano al desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, a partir de estas reflexiones que surgieron a partir de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la Escuela de Frankfurt empezó a trabajar todo este pensamiento progresista y filosófico. Y ellos discutían que el saber y el conocimiento es producto de los intereses y las actividades humanas. Cuando pensamos en ciudadanía crítica, yo sé que cada uno tiene una idea diferente de lo que es ciudadanía crítica, pero hay muchos asuntos que no representan lo que es la ciudadanía crítica. Por ejemplo, crítico no es sinónimo de analítico y preciso, que a veces hablamos sobre el desarrollo del pensamiento crítico como una persona muy analítica. No es exactamente eso a lo que nos referimos nosotros como crítico. Cuando nosotros hablamos del pensamiento crítico y de la ciudadanía crítica, nos referimos a elementos como formación para el cambio, para la transformación y para el esclarecimiento de las contradicciones. La educación crítica no se fundamenta únicamente en la entrega de información, sino que es una fuerza social y política que evita que se cometan injusticias y se violen derechos humanos, como los que ya nos mostró la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, quienes vivieron esa tragedia fueron los judíos, pero esas mismas tragedias las estamos viviendo ahora a través de la exclusión social, a través
de la poca solidaridad con los inmigrantes, a través de la discriminación, a través de otro montón de fuerzas. Entonces, la idea es que la ciudadanía crítica pueda coger fuerza en la escuela a través del tipo de modelos que nosotros presentamos allí. Bueno, entonces, crítica, los orígenes de este pensamiento tienen muchos referentes. Es una postura que se fundamenta en el materialismo dialéctico de Marx, pero también tiene sus orígenes en la crítica de la razón pura de Kant. Y en el campo propio de la educación matemática tenemos varios exponentes. Uno de ellos es Oleg Skobsmosi, que trabaja la educación matemática crítica. Entonces, en nuestro pensamiento y en nuestra propuesta, crítica y uso de la razón son sinónimos, pero no solamente sinónimos para generar un análisis o un pensamiento preciso, sino crítico para desarrollar esa actividad de juzgar y salir de algún dilema. También para fundamentarse en esa situación crítica, identificarla, estudiarla a fondo, comprenderla y desarrollar las herramientas para reaccionar ante ella. En otras palabras, si nosotros tomamos una situación crítica, pero solo la estudiamos empíricamente, no estamos llegando al desarrollo de la ciudadanía crítica. El desarrollo de la ciudadanía crítica tiene que superar ese estudio empírico de la situación. Y aquí, citando a Skobsmosi, la escuela debe educar a los estudiantes para ser ciudadanos críticos, preparados para correr riesgos, desafiar y creer que sus acciones pueden marcar una diferencia en la sociedad. La ciudadanía crítica se puede entender como una cualidad del pensamiento que promueve ciudadanos conscientes en lo ambiental, social, político y económico y desarrolla disposiciones críticas hacia el mundo en el que viven. Entonces, este es un concepto que ha sido desarrollado por Skobsmosi, en el que habla de las crisis de la sociedad. Esas crisis de la sociedad tienen muchos nombres: inequidad, inequidad en los recursos naturales, inequidad en el campo laboral, desastres naturales, contaminación ambiental. Yo sé que ustedes en estos momentos se están imaginando un montón de crisis, pero ese es el concepto que trabaja Skobsmosi en la educación matemática crítica. Entonces, la formación del ciudadano crítico solo la podemos trabajar a partir del estudio profundo de esas crisis de la sociedad, tales como represión, conflicto, contradicción, miseria, desigualdad, devastación ecológica y explotación, y a partir de ese intento por superarlas. Entonces, la ciudadanía crítica busca la construcción de un pensamiento crítico para la construcción de comunidades solidarias, fundadas en principios como la democracia, la dignidad, justicia, solidaridad y responsabilidad. Entonces, esa es como la fundamentación epistemológica de la propuesta que nosotros estamos desarrollando. Y como lo había mencionado hace un momento, nosotros los llamamos las investigaciones estadísticas en el aula, pero tiene esa fundamentación teórica. Ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos de esas investigaciones estadísticas como para que ilustremos qué es lo que hacemos. Bueno, a continuación voy a mostrarles una imagen que también ha sido muy inspiradora para nosotros en esta propuesta. Esta imagen es una representación tridimensional del span de vida de una persona. En un eje está la vida de una persona desde 0 hasta 75 años, estamos considerando que esa es la esperanza de vida.
En el otro eje está el tiempo del día y en el otro eje, en el tercer eje, están los meses del año. Para muchos de nosotros esta imagen puede que no diga mucho porque no se corresponde con el tipo de escolaridad que nosotros tenemos. Quiero contarles de dónde viene esta imagen. Esta imagen viene de unos investigadores que trabajan en una perspectiva del aprendizaje que se llama aprendizaje por libre elección. Ellos son de Oregon y esta imagen salió publicada en una revista que se llama American Scientist. Ellos trabajan el aprendizaje especialmente en espacios no convencionales. Imaginen ustedes una biblioteca, un museo, un parque. No es el aprendizaje en la escuela, sino que es un aprendizaje por fuera de la escuela. Entonces, ¿por qué es importante esta imagen? Porque ellos muestran a partir de esta representación tridimensional que uno tiene más oportunidades de aprendizaje por fuera de la escuela que en la escuela. Observen el espacio rosado de la imagen. Ese espacio rosado solo es la educación obligatoria y el espacio verde es la educación, la formación profesional. Sumando esos dos espacios tridimensionales, el rosado y el verde, comparado con todo ese otro espacio tridimensional, no representan sino el 5% de las oportunidades de aprendizaje. Entonces, si nosotros centramos el aprendizaje únicamente en lo que pasa en la escuela, estamos teniendo el 95% de posibilidades de desperdiciar espacios muy importantes. Entonces, esa también es la motivación de nuestra propuesta, aprovechar esos espacios que están por fuera de la escuela para la formación del ciudadano crítico. Este artículo se llama La solución del 95% y es un artículo en Science Education. No es necesariamente en la educación matemática, pero sentimos que compartimos muchos asuntos aquí. Bueno, esta siguiente gráfica ilustra dónde se combinan las investigaciones estadísticas en el aula con todo ese conocimiento que está por fuera de la escuela y ese conocimiento escolar. Autores como Arthur Baker llaman a ese conocimiento escolar que no está vinculado con el mundo, lo llaman conocimiento inerte y en algunas ocasiones termina siendo un conocimiento inerte. Los estudiantes terminan como estos niños de Recife, Brasil, escolarizados pero con un cálculo mental que no les permitía atender los desafíos del mundo, o como los estudiantes de los Países Bajos con un montón de formación estadística que al ir al mundo a usar ese conocimiento estadístico no lo aplicaban, o como la situación que les conté de Colombia, estudiantes muy brillantes de las universidades más prestigiosas y no fue suficiente esa formación para autorregularse en esas prácticas de alto riesgo o prácticas poco éticas. Entonces, la idea es que nosotros combinemos esos espacios, el espacio escolar y el espacio por fuera de la escuela, para transformar la enseñanza de la estadística mediante las investigaciones estadísticas en el aula. Entonces, ¿qué son las investigaciones estadísticas en el aula? Primero, parten de crisis de la sociedad. O sea, aquí no partimos de datos hipotéticos, no partimos de situaciones que no sean reales, partimos de situaciones que se ven en la sociedad y que representen una crisis. Trabajamos mucho el conocimiento estadístico, pero siempre vinculado con las crisis, y no únicamente para estudiar esa crisis desde el punto de vista empírico, sino que esa crisis sea ese vínculo con el mundo. Hay un conocimiento articulado, entonces como muchos
académicos lo han mostrado, el contexto en la educación estadística es vital. Si nosotros le quitamos el contexto a la educación estadística, nos queda álgebra. El álgebra la podemos estudiar ausente del contexto, la estadística, ¿no? Entonces, esos son pues como los componentes principales de las investigaciones estadísticas en el aula. Hay un fuerte desarrollo de los conceptos estadísticos, pero siempre en relación con el mundo. Y la gran ganancia es esa formación del ciudadano crítico. En las investigaciones estadísticas en el aula, el conocimiento estadístico es muy importante, pero se toma la estadística como una construcción humana que responde a los requerimientos de la cultura y nace de las necesidades del ser humano. Entendemos las ciencias como una respuesta a problemas de naturaleza antropológica que surgen en relación al entorno físico, biológico y social en el que vive el hombre. En las investigaciones estadísticas no nos centramos únicamente en los saberes. Sí lo hacemos, pero no es nuestro centro, sino también en la dimensión social de los seres. Y en las investigaciones estadísticas, la estadística se concibe como un campo de conocimiento integrado para entender y participar críticamente en el mundo. Entonces, para resumir, es algo como que nosotros miramos la estadística en la parte objetiva, pero también subjetiva. Miramos el saber, pero también miramos el ser. Y en las investigaciones estadísticas en el aula nosotros trabajamos el ciclo investigativo, el ciclo de indagación, que es una forma de promover en los estudiantes esa, imitar lo que hacen los estadísticos profesionales en su actividad cotidiana, que es resolver problemas. El contexto es fundamental. La enseñanza de la estadística tiene que vincular el contexto. El contexto es lo que dota de sentido a lo que se hace en la estadística. Cuando nosotros pensamos en la labor profesional de un estadístico, ellos no abordan problemas sobresimplificados. O sea, si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con estadísticos profesionales, a ellos las personas les llegan es con problemas, no les llegan con la base de datos, llegan con problemas y el estadístico tiene que desarrollar todo ese proceso investigativo para indagar la mejor forma de recoger los datos, cuál es la mejor forma de analizarlos. Entonces, por eso el contexto aquí tiene tanta importancia, porque es lo que dota de sentido los resultados. Los estadísticos de profesión parten de realidades complejas para modelarlas estadísticamente y hacer inferencias basadas en datos. Entonces, la enseñanza de la estadística mediante las investigaciones estadísticas en el aula es esencialmente una contribución a la construcción de una sociedad más democrática. Ahora les voy a contar algunos ejemplos de esas investigaciones estadísticas en el aula. Este es un ejemplo un poco antiguo. Este fue un estudio publicado en una revista que se llama Applied Psychology, pero fue un ejemplo real. A 48 gerentes de banco se les dieron hojas de vida de personas para que ellos decidieran promoverlos o no, o recomendaran su promoción. Esto quiero decirles que fue una situación simulada en un workshop, en un taller. Entonces esos 48 gerentes de banco participaban en el taller y parte del taller era ese: tomar una hoja de vida y decidir si con esas características de esa hoja de vida los gerentes de banco recomendarían la promoción de esta persona o no. ¿Cuál era la característica de esta hoja de vida? Que era la misma para todos. 24 hojas de vida estaban marcadas como hombre y 24 hojas de vida estaban marcadas como mujer.
Los resultados fueron muy interesantes. Estos fueron los conteos de esa experimentación. De los 24 hombres, 21 fueron ascendidos. Y de las 24 mujeres, 14 fueron ascendidos. Recordemos que la hoja de vida era la misma para todos. Entonces la pregunta que se le hace a los estudiantes es: ¿cree usted que aquí hay evidencia para sospechar de discriminación? Quiero contarles también que estos datos de este artículo están trabajados en un libro que se llama Activity-Based Statistics, y tratan el mismo caso. O sea, ya es un caso que ha sido trabajado didácticamente para la enseñanza de la estadística. Bueno, entonces los estudiantes empiezan a hacer sus conjeturas. Algunos no ven discriminación acá, algunos sí ven, otros lo ven en la zona gris. Entonces, ¿qué hacemos con las investigaciones estadísticas para que hayan datos fuertes para que los estudiantes puedan tomar decisiones al respecto? Entonces, lo primero que hacemos es una simulación. Podemos hacer simulaciones con manipulativos, podemos hacer simulaciones usando software. Aquí usamos pues todas las herramientas tecnológicas que tengamos para hacer esa simulación. Y aquí les presento una de esas simulaciones que tenemos. ¿Qué simulamos acá? En estas condiciones, el número de hombres ascendidos. ¿Sí? En esa tabla de 2×2 tenemos 4 celdas. Solo simulamos la primera, la de los hombres ascendidos. Si ustedes miran dónde está el centro de esa simulación, está más o menos entre 17 y 18, o en el rango entre 16 y 18. Ahí estaría el centro de esa distribución. ¿Dónde nos está interesando a nosotros el punto de esa simulación? En 21. ¿Qué tan probable es que 21 hombres o más sean ascendidos? Entonces ahí está nuestro punto de interés. Solo en esa simulación, el 21 es un dato muy escaso. Haciendo esta simulación con manipulativos o con un software, generalmente nos da el 2%. El 2% de las veces. De cada 100 veces obtenemos 21 hombres ascendidos o más. Ahí hemos calculado un valor P empíricamente. La probabilidad de tener un hombre ascendido. Bueno, esta es una situación que a mí me gusta mucho trabajar con los estudiantes porque nos da para mucho. Podemos trabajar la simulación, pero también podemos calcular este valor P a través de una distribución hipergeométrica. Y es una situación en la que yo me tardo en varios encuentros con los estudiantes porque podemos trabajar muchos escenarios. Entonces, de esta investigación estadística en el aula, ¿cuáles son los conceptos estadísticos que logramos trabajar? Logramos trabajar diseño de experimentos, asignación aleatoria, distribuciones muestrales, simulación, contraste de hipótesis, error tipo 1 y error tipo 2, la distribución hipergeométrica, la distribución chi cuadrado, hacemos contrastes de hipótesis, bueno, hacemos un montón de asuntos con esta investigación estadística en el aula. Entonces el conocimiento estadístico que se logra trabajar allí es bastante profundo. Esta situación nos lleva a otras situaciones de discriminación. Entonces uno de los estudiantes hizo, por ejemplo, esta experimentación. Tomó los datos de la revista Forbes de 2016 para los actores y actrices de Hollywood mejor pagados durante ese año.
y esto fue lo que encontró. O sea, la actriz que más dinero genera en el 2016 en Forbes está muy detrás de los 4 primeros hombres en esa lista. Y esto también genera otro montón de situaciones a partir de esta situación que es traída también por un estudiante. Trabajamos otro tipo de contrastes, entonces aquí ya trabajamos comparación entre dos grupos, representación gráfica de datos, contrastes de hipótesis, distribución T, prueba T para diferencia de medidas. Bueno, esto nos da para otras exploraciones. Bueno, el siguiente ejemplo que les voy a mostrar lo trabajamos en 5º grado. Y este es obesidad infantil y la tienda escolar. Y aquí los estudiantes estaban interesados en el valor nutricional de los productos de la tienda escolar. Ellos, ¿cómo lo trabajaron? Hicieron una lista de los productos de la tienda escolar. Y a partir de allí empezaron a coleccionar la información nutricional de esos productos, información nutricional de la que aparecía allí, pero si habían productos que no tenían tabla nutricional, por decir una manzana, la manzana no encontraban la información nutricional como la encuentra, por ejemplo, un refresco, pero hay fuentes en internet que tienen la información nutricional de una manzana. Entonces, para los que tenían la información disponible, con eso trabajaban, y para los que no, hacían toda la consulta. Aquí les traigo la lista. Yo sé que es posible que no alcancen a mirar todo el detalle, pero eso era lo que se miraba: las calorías, las grasas, carbohidratos, proteínas, sodio, y si el alimento era procesado o no. Una manzana quedaría en la categoría no procesado, pero un refresco en cajita ya caería en la categoría procesado. Y con estos datos los estudiantes hicieron un análisis exploratorio muy interesante. Recuerden que eran niños de 5º grado, entonces con 5º grado el trabajo es mucho más intuitivo, es más de exploración de datos. Aquí ellos usaron diferentes software para trabajar ese análisis exploratorio de datos y encontraban conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, ellos dividieron el análisis entre los alimentos procesados y no procesados y la cantidad de sodio. Entonces, ese fue un hallazgo muy interesante. Miren qué es un análisis inferencial informal. Aquí no se está usando la inferencia estadística formal, pero ese hallazgo de los estudiantes ya cae en la categoría de un análisis inferencial informal. Decir que los alimentos procesados tienen más sodio que los no procesados es un hallazgo muy interesante. Entonces, miren cómo nos lleva esto a empezar también a pensar en la cafetería y en los productos de la cafetería que ellos tenían. Los niños terminaron esa experiencia diciéndole a las personas de la cafetería que pusieran más cuidado con el sodio de los productos de la tienda. Entonces, allí vemos cómo estas investigaciones estadísticas sí logran transformar esa concepción del estudiante como ciudadano crítico. Bueno, aquí en esta experiencia que trabajamos, análisis de datos exploratorios, distribuciones de frecuencia, comparaciones entre grupos, representación gráfica de datos y la inferencia estadística informal, que fue pues lo que más nos llamó la atención. Una experiencia similar la trabajamos, pero en grado séptimo. El séptimo ya es la secundaria para nosotros. Entonces le preguntábamos a los estudiantes qué tan nutritiva es nuestra lonchera. Ya no eran los productos que ellos compraban en la cafetería, sino lo que ellos traían para su lonchera. Y el problema que se estaba intentando solucionar allí era el incremento de la obesidad infantil.
Los estudiantes recogían información de sus propias loncheras, creaban una base de datos y a partir de esa base de datos se hacía el análisis. Quiero contarles que esta experiencia está publicada en la revista ZDM, fue publicada el año pasado y es una experiencia que a nosotros nos gusta mucho porque logramos mostrar cómo esas investigaciones estadísticas ayudaban al desarrollo de esa formación estadística técnica, pero también a cómo los estudiantes se vinculaban en ese proceso investigativo. Aquí está un fragmento de la tabla de la base de datos que ellos construyeron, pero les quiero mostrar cuáles fueron como todos esos elementos de la investigación que se trabajaron allí. Entonces, con este trabajo se fomentó la toma de decisiones, la discriminación, sobre todo la información esencial de aquella que no era esencial. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque yo creo que esa es una de las tareas importantes del estadístico en el campo, aprender a discriminar esa información relevante de la que no es relevante. Y yo creo que a veces nosotros no le damos la suficiente importancia a esta habilidad y realmente ayuda mucho ese asunto de la discriminación de la información. Los estudiantes tuvieron que construir una base de datos. Ese también es un asunto importante, construir una base de datos. Nosotros tenemos una idea de base de datos, pero los estudiantes la hacen diferente. Ellos no siguen los mismos protocolos que nosotros seguimos. Nosotros ya la tenemos muy incorporada, muy institucionalizada, más o menos logramos conectar el lenguaje de la base de datos con el lenguaje del software. Los estudiantes todavía no tienen desarrollada esa habilidad. Entonces también toma un poco de tiempo institucionalizar ese asunto de la base de datos. Bueno, y un asunto muy importante aquí es que en los análisis se ve mucho cómo ellos toman información del mundo para hacer sus análisis. Y cito aquí un comentario de un artículo de Maxim Fancut y sus colegas sobre la modelación. Lo que hicieron los estudiantes aquí en esta experiencia fue modelar. Y dicen ellos, el sujeto de la actividad de modelación se mueve entre el mundo matemático y el mundo contextual. Todo el tiempo ellos hicieron el trabajo pensando en su lonchera y todas sus conclusiones fueron relacionadas con esto. Quiero mostrarles en la siguiente imagen una gráfica que ellos construyeron. Es una gráfica muy interesante porque tampoco sigue los patrones que nosotros usualmente seguimos. Ellos graficaron calorías, grasas, carbohidratos, proteínas y sodio, pero nosotros sabemos que entre estas variables la relación no es tan directa como ellos lo graficaron. Pero esto nos sirvió también como para empezar a institucionalizar ese conocimiento que ellos tenían. Bueno, y en esta también fue una gráfica, una representación gráfica que hicieron los niños y asociaban proteínas con grasas. Y realmente no fue un trabajo fácil. La base de datos era muy grande, nosotros identificamos eso pues ya cuando la experiencia estaba muy avanzada. Para futuras experiencias yo creo que nosotros reduciríamos la base de datos porque ellos se encontraron con un montón de datos que no sabían cómo vincular entre ellos. Recuerden que son niños de 7º grado y sus recursos estadísticos no son tan fuertes. Sin embargo, nos sorprendió que estas niñas hicieron un análisis bivariado que nos pareció un avance muy interesante también. Bueno, la otra experiencia es otro ejemplo en que nosotros trabajamos con los estudiantes y es si el uso del celular y el tiempo de reacción a una luz roja están relacionados. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que todavía no hay
mucha conciencia sobre los peligros que representa la actividad de conducir cuando a la vez manipulamos asuntos tecnológicos. Esta es una experiencia real, estos datos son reales. Este estudio se les pedía a un grupo trabajar sobre un simulador y a la vez hablar por teléfono sobre una situación política. Y al estímulo de una luz roja, las personas tenían que activar el freno. Entonces lo que se mide es el tiempo de la luz roja con el tiempo de reacción a la activación del freno. Y lo que se encuentra aquí es que las personas que estaban hablando por celular tienen un tiempo de reacción que es significativamente más alto que las personas que no estaban hablando por celular. Entonces aquí se hace todo el trabajo de inferencia estadística, se hace un trabajo con la prueba de hipótesis, se hace manejo de software porque son muchos datos para hacer un trabajo manual. Entonces incorporamos pues como todos esos asuntos que la investigación en educación estadística nos ha contado para el manejo de bases de datos. Y para terminar quiero contarles que recientemente se publicó un artículo en la revista Yupana de Argentina y en este artículo se habla de toda esta postura teórica de las investigaciones estadísticas en el aula en caso de que estén interesados en indagar sobre él. El artículo se llama La enseñanza de la estadística desde una perspectiva crítica, pero es toda la fundamentación teórica de las investigaciones estadísticas en el grupo. Y para terminar, quiero contarles cuál es la visión que se tiene de la estadística. Esta imagen nos da una visión muy borrosa, pero el retrovisor nos da una imagen mucho más clara. Cuando nosotros intentamos estudiar fenómenos del mundo o crisis de la sociedad, es posible que no estudiemos todo el fenómeno, pero la estadística nos da esa visión del retrovisor para encontrar una comprensión empírica de ese fenómeno. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Lucía, muy interesante tu charla. Vamos a dar lugar a unas preguntas aquí en el público. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algo para Lucía. ¿Alguno de ustedes, compañero? Yo. ¿Sergio? Sí. Ok. Me voy a salir un poquito del tema, del asunto que nos traes como objeto de tus reflexiones, ¿no? Y quiero preguntar sobre la cuestión esta de la propuesta de ciudadanía crítica, de retomar, apunté por aquí, de concebir, lo voy a decir enseñanza, no sé si usas ese término, ¿no? De concebir una enseñanza que dé respuestas a problemas de naturaleza antropológica, una idea que utilizaste por allá, y confrontarlo en sí con la matemática. Lo que voy a decir a lo mejor va a parecer un poco grosero, no sé, porque sí me gustaría escucharte respecto a esto, ¿no? Estoy tardando mucho en plantearlo, pero lo tengo que decir así porque no quiero parecer que no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es más, las ideas que planteas me gustan y me parece que aparecen muchos de los objetivos o cosas que nos proponen hacer por los gobiernos, sobre una enseñanza que sirva, una enseñanza que tenga impacto, una enseñanza que no aburra a nuestros niños, ¿no? Sino que los dote de herramientas que de verdad usen. Pero yo he escuchado algunas reflexiones, y ahí va lo que quiero decir, ¿no? sobre el contenido en sí de la matemática, ¿no? Que hay una parte de la matemática
que no siempre tiene un impacto, o que no siempre busca un beneficio, como decía ahí en una de las diapositivas, un beneficio o dar una respuesta a problemas de naturaleza antropológica. Tú mencionabas, nuestra propuesta está basada en lo que hacen los estadísticos, en la forma como los estadísticos se enfrentan a los problemas complejos, ¿no? Pero también hay, y por eso te decía que lo quiero sacar un poquito de la estadística, ¿no? Hay una matemática en los centros de investigación de gente que está reflexionando sobre, a lo mejor, cuerpos algebraicos, estructuras algebraicas, a la que uno no le encuentra un impacto. Claro, eso está dentro de los centros de investigación, ¿no? O está en otros círculos de reflexión y no tanto en la escuela. Pero en la escuela también pasa algunas veces eso. Por ejemplo, conceptos del cálculo o conceptos de los procedimientos algebraicos, que no tienen un impacto directo sobre lo que, bueno, lo estoy planteando así, uno podría encontrar una justificación, pero que no tienen un impacto directo sobre esta cuestión que llamas de formar ciudadanos críticos, ¿sí? ¿Cómo reflexionarías con una persona que piensa así, que plantea la otra cara de la moneda, ¿no? Que no toda la matemática puede ser enseñada así. Aquí está el profesor, cuando le piden sus planes y programas de estudio, le dicen, a ver, este es el tema tal, y tienes que encontrar cierto tipo de actividades que estoy usando una palabra de impacto, ¿no? Que impacten, que influyan en el conocimiento del estudiante, en su vida, ¿no? Y algunas veces uno ve eso que va a enseñar. Por ejemplo, no sé, en primaria no se me ocurre un tema que no tenga tanta relación con las situaciones críticas, pero algunas veces el profesor enfrenta ese problema y dice, no, esto yo no lo puedo enseñar así, por la naturaleza del concepto, por la esencia del concepto, o no sé. Entonces, ¿sí me expliqué? Entonces me gustaría escuchar qué piensas sobre eso, ¿no? Y no tiene que ser sobre los ejemplos que te planteé, puede ser a lo mejor en tu expertise ya conoces. Voy a intentar poner en mis palabras la pregunta que tú hiciste, a ver si sí la comprendí. Tu preocupación es que toda la matemática no puede ser enseñada de esta forma. Okay. Y tú quieres saber qué pienso yo al respecto. Ajá. Yo discrepo. O sea, cuando uno revisa la historia de las matemáticas, solo revisa la historia del cálculo. Toda la historia del cálculo está fundamentada en asuntos y problemáticas reales. Toda. Solamente piensa en las tasas de variación. Hay problemas reales que se vincularon con esas tasas de variación. Así nosotros estemos pensando en situaciones algebraicas, hay una situación real que nos obliga a eso. Solamente piensa en el sistema de numeración decimal. O sea, ¿cómo nosotros desarrollamos un sistema de numeración decimal? Es que el sistema anterior de hacer correspondencia unívoca con un objeto ya era insuficiente. O sea, poner una roca por cada vaca que teníamos se volvió inmanejable. Eso nos lleva a un avance en la matemática. Solamente piensa en la física de Newton y en la física de Einstein. Los dos son físicos prominentes, pero los objetos de Newton eran diferentes a los objetos de Einstein. Entonces, epistemológicamente, todo conocimiento matemático tiene un vínculo antropológico y una necesidad. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Sí se puede. Piensa en algo, en algún concepto matemático que quieras desarrollar, y siempre vamos a tener un vínculo con el mundo, porque nuestra matemática es histórica. O sea, lo que nosotros vemos hoy como cálculo diferencial tuvo una historia en la humanidad de desarrollos impresionantes. Entonces, mi invitación es a que nos devolvamos a esas esencias, a esos orígenes antropológicos, para que podamos encontrar ese vínculo con lo que trabajamos. No sé, Sergio, si respondí tu pregunta. Sí. Gracias. Gracias. Isaías también quería hacerte una pregunta. Sí.
Me voy a enfocar a una de las partes de la propuesta que usted muestra, que es, con este tipo de perspectiva crítica, se trata de promover no solo el saber, sino también el ser. En los ejemplos que mostró, voy a tomar uno en específico, que es el de los gerentes. Se trataba con ese problema de que los estudiantes reflexionaran algo sobre la discriminación, solo que no vi con precisión, o no recuerdo con precisión, de qué manera se podía promover esa parte del ser en ese problema en específico. Bueno, sí puede mostrar algunos otros, cómo lo está abordando esta parte de la promoción del ser, además de, claro, la propia naturaleza del problema. Bueno, aquí de pronto no lo mostré mucho porque no alcancé a mostrar ese detalle, pero la situación que nosotros trabajamos de discriminación es como una puerta de entrada a trabajar otros asuntos de discriminación. Incluso el ejemplo de los salarios de actrices y actores es una consecuencia de esa investigación estadística en el aula que trajo un estudiante de la misma clase. Entonces él se fue con esa curiosidad a ver si esto funciona aquí con los gerentes, ¿será que también está sucediendo en otros espacios? Entonces ya hay esa curiosidad de ese estudiante, a nosotros nos está diciendo algo. Otra situación que no corresponde necesariamente a este ejemplo, pero fue una experiencia que recientemente terminamos con un estudiante de maestría, trabajábamos la diferencia salarial de mujeres y hombres en Colombia y el porcentaje de mujeres y hombres empleados a lo largo de un periodo de tiempo. La diferencia era gigante, la diferencia era enorme. Incluso una de las niñas que trabajó en esta exploración de estos datos, cuando estaba presentando, ella presentaba, pero lo hacía indignada y decía: mujeres, tenemos que hacer algo, esto no está funcionando, algo tenemos que hacer. Ella no dio la respuesta de qué teníamos que hacer, pero solo esa indignación que ella siente para nosotros ya es un indicador de que estamos en el camino de ese pensamiento para la ciudadanía crítica, porque bueno, ya ella se está sintiendo como parte de una sociedad en la que hay indicadores muy diferenciales para hombres y mujeres y sabe que hay que hacer algo, que todavía no ha llegado allá, pero ya va en ese camino. Perdón, es que me gustaría profundizar sobre su opinión en este sentido. ¿Usted considera que estos problemas, claro, pueden promover el ser, pero además una discusión más profunda se puede propiciar dentro del aula? El profesor de matemáticas puede propiciar una discusión profunda sobre el asunto de la discriminación y no solo dejárselo a profesores de disciplinas distintas como ética o como otras, e incluso una propuesta pudiera ser que el profesor de matemáticas pasara el problema, esta discusión en otros ámbitos con otros profesores, para que, por ejemplo, el tema de la discriminación sea diseminado en distintos cursos, e incluso no solo el tema de la discriminación, sino los objetos matemáticos incluso sean vistos en distintas materias de otras formas. Esa es una reflexión que me gustaría conocer. Incluso en estos momentos hay varios equipos de investigación que están mirando la enseñanza de las matemáticas mediante un asunto indisciplinar. O sea, que no sea solamente hoy vamos a trabajar la integración por partes, sino que todo eso esté conectado con asuntos del mundo, porque como yo lo mencionaba también en la presentación, todas estas crisis sociales son asuntos antropológicos que tenemos que resolver, no solo con las matemáticas, también con las ciencias humanas, con la filosofía, con la epistemología.
En algún momento todas estas ciencias están aportando algo a la solución de las crisis de la sociedad y no lo solucionamos de la misma forma, y no quiere decir que un profesional lo solucione más eficientemente que otro, pero si compartimos esas miradas, yo creo que tenemos muchas más posibilidades para dialogar y para mirar para el mismo lado. Ahorita mismo, creo que es en Venezuela, hay un grupo que dirige el profesor Mora, y ellos trabajan bajo esa perspectiva, la matemática indisciplinar, precisamente para que no digamos, esto le corresponde al profesor de matemáticas. O sea, la ortografía es una habilidad que no solamente la debe trabajar el profesor de lenguaje. ¿Qué tal nosotros en educación matemática escribiendo con errores de ortografía? ¿Cierto? Pues no nos queda bien, así no sea nuestro campo. Yo creo que son habilidades integrales que debemos ir desarrollando en equipo. Ok, gracias. ¿Ana? Sí. Acá, Marta, adelante. Gracias. Sí. Bueno, Lucía, pues muchas gracias por compartir este trabajo con nosotros, antes que nada, y por estar aquí compartiendo todo este resultado de, me imagino, de mucho tiempo de investigación. Mi pregunta iba en el mismo sentido de la que hacía Isaías, bueno, que no hizo Isaías, pero que fue una reflexión. Justamente yo pensaba y recordaba, tal vez no tuviste oportunidad de ver en las sesiones anteriores, que mostraban, digamos, también investigaciones en las que había un trabajo que abría la puerta como a las exploraciones y reflexiones en diferentes disciplinas, ¿no? Esto lo recuerdo porque complementa, pues, por supuesto, muy bien con también otros trabajos que nos compartieron en este ciclo del seminario. En ese sentido, mi reflexión iba en la misma dirección que la de Isaías, de esta como necesidad de poder identificar esos límites desde los que nosotros como educadores en matemáticas podemos abordar un tema. Por ejemplo, pensaba yo en el problema que nos compartiste de ver la información nutricional de un producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que nosotros, en este caso tú nos mostraste muy bien la información que los chicos podían obtener de lo que manejaban, lo que analizaban, pero también es cierto, creo yo, que se abre la puerta a estos límites de nuestro campo disciplinar y la necesidad de contar dentro incluso de la misma aula de la experiencia y del conocimiento de otros especialistas, ¿no? O sea, no fragmentalizar la información o la clase que damos con un enfoque, una orientación como la que nos compartes, porque surgen justamente, seguramente en los chicos, preguntas que a lo mejor van más allá de lo que de pronto podríamos responder, pues, por la naturaleza de la disciplina en la que trabajamos, pero que son preguntas que pueden llevar a profundizar en otros temas, en otros campos, en otras disciplinas. Por ejemplo, a lo mejor ahí abordar desde ese punto de vista lo que puede compartir una nutrióloga, ¿no? Lo que puede compartir un biólogo, lo que puede desprenderse en reflexionar acerca de la producción de alimentos, el uso de las modificaciones genéticas en los alimentos, de los pesticidas. O sea, se abre una puerta que es complicado, creo yo, no lo sé, desde tu experiencia quisieras que me compartieras, hasta dónde al abrir esa puerta nosotros podemos, claro que, o sea, podemos manejar la situación de las matemáticas y dejar sin respuesta y sin apoyo la reflexión de los estudiantes en esas otras direcciones. No sé si pude explicar mi reflexión. O sea, tu preocupación está en cómo controlar
que nosotros no perdamos el control de todo lo que pueda salir de allí, de esas reflexiones de los estudiantes. Más que preocupación, era cómo lo observas tú. ¿Cómo lo observas tú? Yo, por ejemplo, en este sentido, pues apelo a la experiencia que tú has tenido, o sea, cómo lo observas, cómo lo manejas, cómo lo preparas, si me explico en ese sentido. Pues tenemos experiencias en ambos sentidos. Las investigaciones estadísticas nosotros las preparamos intencionalmente, o sea, identificamos una crisis social, pero además nosotros ya tenemos pensado cuáles son los posibles asuntos estadísticos que podríamos trabajar. Por ejemplo, la situación de discriminación para nosotros es muy poderosa situación para trabajar la distribución hipergeométrica, que no es tan fácil para los estudiantes de estadística identificar en una situación. Eso es lo primero, pero el aprendizaje lo entendemos en dialéctica con la enseñanza, o sea, nosotros tenemos un diseño de aprendizaje, un diseño de enseñanza, pero lo que el estudiante aprende no lo alcanzamos a controlar. Muchos de nuestros estudiantes, estas investigaciones estadísticas en el aula es solamente un punto de partida para ellos seguir indagando sobre otros asuntos. Nosotros controlamos nuestra intención didáctica, pero eso a los estudiantes los desborda en otros asuntos. Que nosotros logremos dar también como ese apoyo técnico de otros conocimientos que a ellos se les ocurran a través de la experiencia, pues hasta allá no llegamos, muy pocas veces lo hemos hecho. Por ejemplo, pedir apoyo de nutricionista para que vaya al aula de clase y de pronto los chicos hagan preguntas. Pero en esa misma experiencia, cuando los chicos estaban discutiendo el valor nutricional de la lonchera, uno decía, es que uno por día tiene que consumir entre 2.000 y 2.500 calorías. Y nadie le dijo eso, él llegó con esa información. Entonces nosotros también estamos conscientes que hay un montón de información del mundo que nosotros no logramos controlar. ¿De dónde sacó él que una dieta balanceada estaba entre 2.000 y 2.500 calorías? Seguramente de su experiencia también como consumidor. Pero hasta allá no logramos nosotros. Pero sí sabemos que ellos tienen información del mundo que también traen para ayudar a solucionar esas investigaciones estadísticas en el aula. Muchas gracias. Yo sí quisiera aportar una situación. Bueno, primero que nada, darle las gracias, doctora, por compartir sus conocimientos y presentarnos esta propuesta muy interesante en el aspecto de la enseñanza de la estadística. A mí me queda muy claro la parte de cómo contribuye este aspecto de las investigaciones en el aula para poder entonces diseñar una secuencia didáctica, una situación didáctica, una situación de aprendizaje donde el estudiante investigue, ¿no? Esta propuesta del análisis nutricional de los alimentos, yo en este caso particular lo trataría de otra manera, porque aquí el problema en México es el alto índice de diabetes, ¿sí? Que cobra muchas vidas en nuestro país, pero muy importante la parte del análisis nutricional, pero yo le agregaría ahí otro elemento a la tablita que hicieron los estudiantes sobre cuál es el índice de alimentos con una menor cantidad de glucemia, es decir, hay alimentos con un bajo índice de glucemia. Y haciendo el análisis para la parte nutricional, bueno, entonces, ¿qué alimentos se podrían ingerir durante el día, verdad?
dado que eso es un contexto familiar. Muchos de nuestros estudiantes tienen familiares diabéticos, hermanos, tíos, entonces esa información podría ayudarlos a estar mejor informados respecto a esa parte y cómo contrarrestar, ¿no? Cómo cuidarse para no enfermarse de esa situación. Entonces ahí yo, por ejemplo, el índice que descubrieron ellos, ¿no? El alto índice de sodio afecta en la salud en el ser humano, pero ahí me surge otra pregunta: ¿cómo el índice de sodio afecta a nuestra salud? Y empiezan a detonarse otro tipo de intereses, y vea cómo ese tema se va tratando para dar más. A lo mejor no solo basta una sesión de clase, pero sí el docente, en este sentido de la praxis educativa que él mismo tiene, cómo contribuyen las investigaciones educativas o de estadística para ir el propio docente en esa gran labor que tiene de ir, en este caso, analizando resultados para que él después haga inferencias y las lleve al aula, para ir afinando su práctica educativa, que lo único que tiene como meta o objetivo final es que el alumno aprenda, pero que en este sentido a la estadística la vea como algo útil de su vida, que la va a usar, ¿no? Y que trate de vincularlo con su vida cotidiana, porque en México está olvidada esa parte en educación básica de la estadística, ¿no? O sea, habría que aportar más cosas, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera más docentes de educación básica para que la escucharan, porque sí me parece que los ejemplos que da son muy valiosos, contribuyen mucho a cómo entonces yo para formar a futuros docentes de matemáticas puedo llevarles propuestas, teoría, qué es lo que está haciendo ese grupo de investigación en el que usted está, en el que se encuentra, y poder entonces potenciar más esta parte de aportaciones a la enseñanza de la matemática. Muchas gracias. Ay, pues, maestro Alfredo, ¿qué digo sobre su comentario? Las investigaciones estadísticas en el aula tienen muchas aristas. Hay momentos en los que se tiene una idea en el diseño, pero los estudiantes muestran otro interés. Y eso sucedió en esta experiencia de 7º grado en el que se estudiaba la información nutricional. El diseño, todos tenían la misma base de datos, pero cada grupo de trabajo la analizaba diferente. Eran más o menos 12 grupos de trabajo y cada grupo la analizó diferente. Unos estaban más preocupados por las grasas, otros más por los azúcares, otros más por el sodio. Ahí es donde nosotros vemos que de pronto nosotros pudimos haber cometido un error en el diseño, porque fue una base de datos muy grande para un grupo de 7º grado. Si nosotros hubiéramos reducido más las variables y enfocarnos, por ejemplo, solo en los azúcares, quizás hubiéramos llegado allá. Pero esto nos sirve de experiencia para la próxima interacción de esta experiencia. Muy bien, muchas ¿Puedo gracias. volver a preguntar? Me voy a pasar tantito las de línea y pasamos, Sí. regresamos acá. Tenemos tres pues, preguntas. Tenemos a Matías Tejera de Uruguay. Dice, ¿qué tan importante consideras la periodicidad de estas prácticas para su efectividad? Matías, muchas gracias por escucharnos desde Uruguay y muchas gracias por la pregunta. Yo creo que
No es que tengan que ser de pronto llamadas periódicas, yo creo que debería ser la práctica de la enseñanza de la estadística. Hay otros ejemplos reportados en la literatura. Hay trabajos que usan todo este ciclo de indagación, incluso hasta con niños de primaria. Entonces los niños de primaria tienen la situación, saben que a partir de esta situación tienen que generar unos datos y a partir de los datos tienen que generar una estrategia de análisis, y como lo hacen, digamos, en forma regular, la próxima vez que encuentran un problema, ya saben que tienen que pensar en términos de una indagación. Entonces, yo creo que una experiencia siempre deja fundamentos muy fuertes para una próxima experiencia. Ok. Y la doctora Alicia López Betancourt pregunta si se han venido integrando estas propuestas en los currículos de la Escuela de Colombia y cómo se evalúa esta propuesta. Infortunadamente, no hemos alcanzado a incorporarlo en los currículos de la escuela. Recientemente tuvimos una reforma curricular y logramos incluir algunos asuntos, pero no como investigaciones estadísticas en el aula. Esta parte todavía no la tenemos allí. Y los currículos, como todos sabemos, son currículos muy estáticos que tienen cierta vigilancia, cierto control. Los profesores terminan atendiendo al currículo porque los profesores también son evaluados de acuerdo al currículo. Lo que pasa es que nosotros que ya hemos trabajado un poco más en este asunto sabemos que no es difícil vincular las investigaciones estadísticas en el currículo. En los ejemplos que yo les mostré, con una sola investigación estadística se lograban trabajar muchos tópicos. Entonces, si tenemos la pericia de hacer las investigaciones estadísticas, logramos cubrir el currículo. O sea, yo no lo veo como una limitación. Veo es que todavía no tenemos la divulgación fuerte para que esto esté más consolidado. Y en términos de la evaluación, nosotros lo evaluamos como reportes de investigación a todos los niveles. Entonces tenemos, les voy a contar un ejemplo que no les conté acá como para que miremos el asunto de la evaluación. Un padre de la comunidad que tenía la tienda de uniformes de la escuela necesitaba identificar cuál era la talla de calzado que tenía que tener más disponible en su tienda para poder satisfacer la mayor posibilidad de necesidades de sus clientes que eran estudiantes de la escuela. Entonces los niños de quinto grado hicieron todo un diseño para identificar cuáles eran esas tallas más frecuentes. Y le escribieron de respuesta al señor una carta, pero era una carta que era un reporte de investigación. Le contaban al señor todo lo que habían hecho, los pasos, cómo habían garantizado quiénes eran los informantes. Y luego le presentaron un diagrama de barras al señor en la carta. Entonces, para nosotros fue muy potente ese tipo de comunicación. Ese es pues uno de los ejemplos que tenemos de evaluación. Ok. Y José Paul Carrasco, de Aguascalientes, bueno, está en Aguascalientes, pregunta: ¿se ha investigado acerca de que en realidad a ciertos regímenes dominantes en los estados latinoamericanos o no? Lo que en realidad interesa es no formar ciudadanos críticos, sino ciudadanos manipulables en cuanto a la comprensión de datos, sin menoscabo de la formación de capital humano para la ciencia. José Paul Carrasco, de Aguascalientes, muchas gracias
conectarse con nosotros. Muchas gracias también por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Y yo no creo que esto requiera investigación, esto ya lo sabemos. Esto ya está documentado en la literatura. Por ejemplo, el libro La escuela y la lucha por la ciudadanía denuncia estas prácticas. Y otro libro que recientemente terminé de leer que me impactó mucho en la forma de ver la educación es olvidé el nombre, permítame, yo me acuerdo del nombre. La educación en la América capitalista. O sea, este texto narra precisamente esas tensiones entre los grupos dominantes y la escuela. Entonces, esto ya está reportado. Okay. Y tenemos también otra pregunta de Damián Alejandro, que él se encuentra en Manzanillo. Dice, ¿cómo es la postura de los docentes ante esta propuesta de trabajo de la estadística en las aulas escolares? ¿Y qué se requiere, hablando de la formación de los docentes, para lograr los objetivos de aprendizaje bajo este método de trabajo en el aula? Damián, muchas gracias por su pregunta. Nosotros hemos intentado llevar esto a las aulas a través de programas de desarrollo profesional con profesores. Cuando los profesores ven esto y lo experimentan como estudiantes, porque esa es la primera experiencia, que ellos vivan estas investigaciones estadísticas. Y luego, una vez las vivan, ellos mismos diseñen sus propias investigaciones estadísticas y luego las implementen. Yo creo que es un cambio paradigmático muy fuerte, pero nosotros acompañamos a los profesores en la implementación. Y cuando ellos se sienten acompañados, yo creo que se sienten mucho más confiados. No es muy efectivo porque no tenemos grupos de formación masivos. O sea, nuestros grupos de trabajo son muy pequeños. Entonces, el último programa de formación que tuvimos tenía 20 profesores, no eran muy grandes. Y acompañábamos a los profesores que querían implementar este tipo de estrategias. Y tuvimos experiencias muy placenteras, pero como les digo, no es una propuesta de formación masiva. Y si fuera masiva, pues tampoco tendríamos la posibilidad de hacer estos acompañamientos en la escuela. Pero por ejemplo, los maestros que sí se han prestado para hacer, ¿cuál ha sido su postura ante este tipo de trabajo? Han sido muy receptivos, y nosotros no los presionamos. Incluso en este programa de formación que les cuento de 20 maestros, hubo un maestro que nunca se vinculó con la propuesta, entonces nosotros llegamos hasta ahí. Pero hubo maestros muy ávidos, muy curiosos, llevaban propuestas, llevaban sus diseños, entonces esos diseños los sometíamos a revisión, los sometíamos a implementación. También depende pues como de qué trae el profesor y cuál es su actitud inicial. Y desde tu experiencia, si bien no han implementado la formación, desde tu experiencia, ¿los maestros logran hacer esta aplicación o qué tipo de conocimiento les haría falta para implementar estas investigaciones estadísticas en sus aulas? Desde tu experiencia con este trabajo. Esa es una pregunta que no sé cómo responder. A ver, ¿Ellos presentan dificultades cuando implementan este tipo de investigaciones? lo que pasa es que como lo hacemos acompañados y después de cada implementación tenemos un diálogo, o sea, hay posibilidades de hacer ajustes, pero ya cuando ellos están solos no sabemos qué pueda pasar. Ok. Sergio. Gracias, Ana.
hace ratito planteé una pregunta con ton de confrontación, ¿no? Y te agradezco mucho tu respuesta, y es lo que quería escuchar, ¿no? Que la matemática, hasta cierto punto, o mucha de la matemática tiene fundamentación antropológica. Ahora, lo que yo venía pensando es lo que acabas de tocar, ¿no? Que para tener para aceptar cierto tipo de ideas como las que tú nos presentas, tenemos que pensar en un cambio en un cambio paradigmático de cómo concebimos lo que enseñamos o lo que deseamos que nuestras sociedades aprendan. Entonces, mi pregunta iba en este sentido, ¿no? Una cuestión que podría estar allá es que con esta aproximación, como tú dijiste hace rato, a lo mejor tenemos el miedo de perder el control, ¿no? Y otra cosa que dicen mucho los profesionales de la matemática es que se pierde mucha formalidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensas tú respecto a eso? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se planteen este tipo de situaciones, en que estas situaciones amplias aparezcan porque permiten vincular muchos intereses, ¿no? Una sola temática permite vincular intereses. Pero ¿qué pasa por esta cuestión de la formalidad? Que es, hasta cierto punto, el problema que tenemos con el currículum. Con los profesores que tú trabajas, mismo mencionaste, que estos profesores tienen que ser evaluados, ¿no? Tienen que ser evaluados en términos de lo que su currículum dice, y eso pasa en varios de nuestros países, ¿no? Y cuando les proponemos estas cosas, como que rompe con ese chip que tienen, con esa forma de concebir la matemática. Entonces, ¿qué pasa hasta cierto punto con esta formalidad? No solo la formalidad del currículum que tenemos que cubrir, ¿no? Sino con la formalidad también de la matemática misma. Porque cuando dices, aparecen ahí la distribución hipergeométrica, aparece ahí ciertas herramientas matemáticas, y ahí también podría venir otra cuestión. Ver la matemática nada más como una cajita de herramientas a la que voy y tomo cosas, pero que no sé cómo funcionan, o como las computadoras que usamos, ¿no? Podemos escribir, podemos mandar imprimir, a lo mejor podemos abrir ciertas aplicaciones, pero no sabemos cómo funcionan esas cosas. Entonces, Sergio plantea dos asuntos, el temor a la pérdida de control y el temor a la pérdida de formalidad. Formalidad no se pierde. O sea, esa es una de las apuestas que nosotros tenemos en esta propuesta. Aquí queremos un trabajo en el que la formación técnica sea fuerte, pero que no sea el único objetivo, ¿sí? Sino que esa formación técnica esté acompañada de esas situaciones del mundo en las que se usa. Entonces, formalidad no se pierde. Incluso nosotros tenemos varias experiencias en las que esa formalidad se ve muy clara. De pronto, la pérdida de control yo creo que sí es un temor que se tiene. Y no solamente de los profesores, de los estudiantes también, porque los estudiantes le reclaman a los profesores, enséñame cómo está en el libro. No me enseñes así, enséñame cómo está en el libro. También es una tensión que tienen los estudiantes, pero yo creo que esta propuesta puede lograr abarcar el currículo. Yo lo llamaría más con una flexibilidad y no con pérdida de control. Sí hay que ser mucho más flexibles porque hay contingencias para las que no estamos preparados y se presentan y hay que atenderlas. Muy diferente cuando trabajamos siguiendo el listado de temáticas del libro, que a veces el listado de temáticas del libro también resultan ser poco funcionales para situaciones de la vida real, porque las situaciones de la vida real necesitan otras cosas. Hay una metáfora que un gran colega usa con esto de las herramientas. Él dice, pensemos en la estadística como en una formación en un taller. Si yo voy a un taller,
yo no aprendo primero que este es el martillo, este es el serrucho, este es el cepillo, y ya cuando tengo todas las herramientas, voy y hago una silla. No, yo a medida que voy aprendiendo a hacer la silla, voy usando las herramientas que se van necesitando para hacer esa silla. Es posible que haya herramientas que no necesite haciendo esa silla, ¿sí? Pero voy a ser experto en algunas de esas herramientas, y yo creo que esa metáfora aplica muy bien acá. Gracias. A ti, Cel. Bueno, Lucía, vamos a explotarte un poquito más. Tenemos aquí otras participaciones. José Rivera de Tampico pregunta si es en las investigaciones estadísticas que nos hablaste incluyen la estadística, pues sí le llama estadística matemática, tal vez lo contrario de la estadística descriptiva o el análisis exploratorio de datos, a lo mejor se refiere a la inferencial en los proyectos, o solo es estadística descriptiva, pregunta. Pero acá tiene otro comentario él mismo diciendo que coincide con el doctor Chalé. Dice si se podría enfocar las clases en los temas de datos reales y aportar experiencias y extender las clases. Dice, pero cuando se regresa a los modelos matemáticos o estadística matemática en la clase, ¿se evidencia la misma problemática conocida? José Rivera, muchas gracias por la pregunta. Algunos de los ejemplos que mostré son estadística matemática, son estadística inferencial, son estadística de alto nivel, que además usa probabilidad. O sea, nosotros no separamos la estadística y la probabilidad. Para hacer análisis inferencial, la probabilidad es parte esencial de esos análisis inferenciales. Entonces, sí usamos estadística matemática de alto nivel. Ok. Y tenemos la participación de la doctora Angelina Alvarado Monroy, quien fue una de las ponentes de este ciclo. Ella dice que en este esquema de desarrollo profesional es posible visualizar el incremento de agencia y autonomía en el profesor. ¿Cuánto tiempo se lleva el acompañamiento? Bueno, saludos a la doctora Angelina Alvarado. También vi su conferencia, me gustó mucho. Yo no tengo elementos para responder esta pregunta, porque el trabajo de formación que nosotros tuvimos para los profesores, no teníamos herramientas para medir el impacto, ni desarrollamos herramientas para medir el impacto. Lo único que teníamos en mente cuando desarrollamos este trabajo de formación con los profesores era que ellos tuvieran más herramientas didácticas y herramientas estadísticas, pero no logramos evaluar el impacto. Y su pregunta de qué tanto se acompaña, entendí que se acompaña durante todo el proceso, desde el diseño de la investigación hasta la implementación. Sí, ¿Hay un análisis a posteriori por parte del profesor y del equipo? Pero es un análisis de naturaleza muy cualitativa. Sí, un análisis me refiero como un poco reflexivo sobre el impacto, lo que sucedió durante la implementación de la enseñanza. Sí, eso sí lo tenemos, porque con los profesores teníamos entrevistas antes de empezar el programa. Si durante el programa habían episodios que ameritaban una entrevista adicional, se hacía la entrevista, y al final de la propuesta los profesores tenían otra entrevista. Y muy posterior a eso, más o menos a los 6 meses, una reflexión sobre su participación en el programa. Y esa reflexión nos ayudaba a nosotros como también a evaluar el impacto que tuvo en ellos, pero más desde lo reflexivo. Como les digo, no desarrollamos indicadores de impacto
o algo que nos permitiera medir esto más cuantitativamente, fue solamente a partir de sus escritos reflexivos. Ok. Bueno, Lucía, pues si me permite, sigo yo. Claro que Sí, sí. todavía hay tiempecito. Yo quisiera agradecerte lo que nos has mostrado, porque pues está en las recomendaciones actuales de cómo debe de enseñarse la estadística, a esas recomendaciones a nivel internacional, que es precisamente haciendo investigaciones estadísticas. Sin embargo, yo creo que todavía falta mucho que hacer, y yo te platico una experiencia que tuvimos en México con profesores de secundaria, que fue parte de mi proyecto de doctorado. Lo que más les costó a los profesores para desarrollar este tipo de investigaciones con sus estudiantes fue contar con problemas más que reales, interesantes, porque a ellos les preocupa mucho que el problema capte la atención del estudiante. Ellos les preocupaba que el problema fuera interesante para el estudiante. Podría ser real, podría ser un fenómeno social de bastante interés, pero a lo mejor para los estudiantes no iba a ser, y ellos era algo que les preocupaba. ¿Este problema realmente les va a interesar a mis estudiantes? Y la otra era el tiempo, les preocupa mucho el tiempo en que se lleven este tipo de investigaciones en el aula. ¿Por qué? Porque tienen la presión de la estructura, de seguir el programa. Esa es una. Una tercera y muy importante fue cómo hacer una enseñanza más holística, y que precisamente es una de las cosas bonitas que tienen las investigaciones estadísticas, porque en el currículum los conceptos se ven aislados, de hecho se ven atomizados. Ellos, por ejemplo, en aquel tiempo, con el programa que los regía en aquel tiempo, veían, no sé, en un primer bloque veían tablas gráficas, y en un quinto bloque veían las medidas de tendencia central y de dispersión, que es a lo que más se llega en los currículums de educación básica y a veces secundaria, incluso preparatoria, en algunos bachilleratos. Entonces, cuando estábamos con ellos, porque ese sí fue un programa de desarrollo profesional, eso les decían, no, pero es que ¿cómo les voy a dar una investigación en el bloque 2 si apenas les enseñamos tablas y gráficas, y todavía no les podemos meter nada de medidas de tendencia central y de dispersión, porque eso se ve hasta el bloque 5? Entonces, romper con esa idea es algo que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a seguir la estructura del currículo, a enseñar los conceptos de atomizados, primero te enseño una cosa, luego la otra. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta que por medio de una investigación estadística, de manera natural, todos los conceptos que ellos veían en su programa llegan, concurren para resolver un problema, para resolver una situación real, para juzgarla, para tomar decisiones, efectivamente ven otra cosa. Pero lo que te quiero platicar es que cuesta trabajo romper con esa visión, pero sin embargo cuando lo hacen y lo logran, sienten esa diferencia, sienten ese cambio, se sienten capaces de innovar en sus clases y se sienten contentos. En aquel tiempo recuerdo que el problema que ellos resolvieron fue el peso de las mochilas, que tú sabes que viene en Tinkerplots ese problema. Y una de las maestras me comentaba que sentía mucho gusto porque, por casualidad o por lo que sea, cuando ellos terminan de implementar la actividad con sus estudiantes sobre el peso de las mochilas, que sabemos que es un problema real, que cargar más de 10% de tu peso corporal en la espalda te puede acarrear un problema de salud a la larga. Entonces, curiosamente sale en las noticias de un noticiario mexicano de México el problema. Entonces ya habían pasado ellos la actividad con sus estudiantes hace unos días, y llega un estudiante al aula y le dice: maestra, ayer salió en las noticias el problema que resolvimos en el aula.
O sea, para ella fue como muy gratificante porque la estudiante se lo dijo también con mucho entusiasmo, como diciendo, nosotros lo resolvimos, nosotros lo vimos en la escuela, ¿no? Entonces, sí veo yo que el maestro cambia de perspectiva. Claro, uno los deja, no sabemos si en el tiempo vuelvan a retroceder y vuelvan a pegarse al currículum o se les olvide. ¿Por qué? Porque también no hay ese bagaje de problemas como para decir, ok, fue el de las mochilas, ¿cuál sigue? O siempre voy a ser el de las mochilas, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que yo viví, que te quiero compartir por lo que nos acabas de presentar. No sé si tengas algún comentario al respecto y hago mi otra pregunta, y te prometo que es la última. Dime primero si quieres reaccionar o te hago la otra pregunta. Pues son básicamente las mismas tensiones que nosotros hemos tenido. Incluso en este programa de formación, nosotros tuvimos un profesor que participó en todo el programa de formación, pero fue una participación periférica. Y él venía al programa de formación solo para llevarse las actividades que hacíamos. Pero No participaba. Pero la participación que nosotros esperábamos que él hiciera sus propios diseños, esa participación nunca la tuvimos. Y ese es un hallazgo que yo encontré también en mi tesis doctoral. La tesis doctoral que yo trabajé fue un contraste entre los maestros expertos de estadística y los maestros novicios. Y los maestros novicios era esa necesidad de tener mucho material, muchas actividades, mientras que el maestro experto lograba vincular un montón de elementos en una misma actividad. Entonces yo creo que también la experticia nos va dando eso. Y mira, otro comentario que me gustaría hacer es, cuando empiezas tu presentación nos comentas y nos pones la imagen de este niño vendiendo dulces y nos hablas de las habilidades que están reportadas para el cálculo mental que tienen este tipo de personas, que no solo son niños, también son gente adulta que nunca estudió, pero que a lo que sus cuentas le salen muy bien, ¿no? Sin embargo, yo me cuestionaba si eso entra en la crítica, en la ciudadanía crítica de la que tú hablas y que nos explicas más adelante. ¿Y por qué? Porque yo pongo en duda que ese tipo de personas tengan la postura crítica de la que tú nos hablas. La definías como esa fuerza social y política que está, para atacar pues las injusticias y no permitir la violación de derechos. Entonces, esos niños o esas personas, yo no dudo que tengan muchas habilidades para el cálculo, se han hecho bastantes estudios etnográficos al respecto, pero yo pondría en tela de juicio si ellos tienen la postura crítica a la que tú haces referencia. Y te voy a poner un ejemplo real. Las ofertas que suelen poner en los supermercados, que no sé, 4 latas de leche por 20 pesos. Y abajito te ponen, eso en tamaño grande, y abajo te ponen, cada una te cuesta tanto. O sea, como diciendo, aprovecha la oferta. Y la mayoría de las personas, pues, agarra la oferta, ¿no? 4 y agarra 4 porque voy a pagar tanto. Pero no se detiene a ver, pues, se lleva 4 cuando está pagando por cada uno, según la oferta. Y hace tiempo me compartieron una imagen de un supermercado de aquí que suele poner sus ofertas en julio y que le llaman a esa época julio regalado porque pone bastantes ofertas. Y le tomaron foto a una promoción y no recuerdo exactamente el producto, pero la idea era esta. Haz de cuenta que decía, no sé, 3 yogurts por 15 pesos. O sea, cada yogurt estaba costando 5 pesos. Y abajo decía, si te llevas solo, o sea, individual, 4 pesos. Y pues la gente se iba por la oferta y se llevaba sus 3 yogurts.
Y entonces la persona que me la mandó decía, cuando Julio sabe que no fuiste a la escuela. Entonces yo me quedé pensando y dije, no, ese no es un problema de cálculo, ese no es un problema de cuestión aritmética, de decir, ve, si divides esto entre esto, te vas a dar cuenta que te conviene mejor comprar los individuales y no la oferta. Pero lo que hace la gente es agarrar la oferta porque no se detiene a hacer esa operación, que estoy segura que sí la sabe hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema desde mi punto de vista es que no se tiene esa cultura crítica, esa cultura de juzgar la información, de detenerte y decir, a ver, ¿esta oferta me conviene? ¿Sí? Entonces, no creo que el hecho de saber o no un cálculo mental, vayas o no vayas a la escuela, entre en esta postura crítica de la que tú nos estás hablando. No sé qué opinas. A ver, las tres situaciones que yo les ponía al principio atienden a situaciones diferentes. Con la primera quería señalar esa dicotomía entre la escuela y el mundo, que a los niños en la calle les estaba yendo mejor que la escuela. O sea, no la asociaba con que ellos tuvieran un desarrollo de una ciudadanía crítica. Solo estaba intentando señalar que por fuera de la escuela les iba mejor en cálculo mental, que eso es pues lo que reporta el artículo. En la segunda, ahí señalaba era el asunto específicamente en estadística. Y en la tercera, ahí sí, como todas esas habilidades que yo desarrollo en la academia no me acompañan cuando tengo que tomar decisiones en el mundo. Era pues como esa la inspiración. Y esas tres situaciones las pongo, es como la inspiración que nos lleva a nosotros a desarrollar esta propuesta de ciudadanía crítica. Ok, bueno, qué bueno que aclaras, a lo mejor yo lo interpreté en ese sentido. Pues bueno, Lucía, no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron presentes aquí en la sala, a los que nos escucharon, y pues invitarlos aquí al siguiente ciclo, los colegas, la doctora Marta, el doctor Isaías, van a continuar con este ciclo. No sé, Marta, si ya tengan más información sobre las temáticas que están, no sé si quieras comentar algo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos recibiendo la... ¿Para acá? ¿En esta? ¿Aquí? En esta, ok. Seguimos recibiendo... ¿dónde está Ana? Seguimos recibiendo la información que le solicitamos para poder resolver y decidir cuál va a ser la temática que les vamos a ofrecer en el siguiente ciclo. Entonces, nuevamente, apóyennos con responder la encuesta que está publicada en Faves, si no la volvemos a generar, a subir, para que la puedan tener visible inmediato. Y nosotros vamos a publicar también los resultados y a mostrarles cuál va a ser primero la temática y después quiénes van a ser los ponentes que pues nos van a hacer favor de acompañarnos, y como en esta ocasión que cerró muy bien con broche de oro, porque todo nuestro ciclo se relaciona con la enseñanza de la estadística, y de verdad creo que pues nos diste también un panorama, fue muy vinculante con la sesión anterior, y ahora que nos dices que también nos hiciste el favor de acompañarnos viendo a la doctora Alvarado, pues entonces pues doblemente el agradecimiento. Entonces nosotros estamos ya por publicar esta información y todavía tenemos unos días para poder recibir sus sugerencias. Okay. Pues no nos vamos a despedir antes de darle un fuerte aplauso a la muchas gracias, y pues muchas gracias a todos, y pues vamos a seguir el siguiente evento.